a donde quiera que vayas y donde quiera que estés. Como familia estamos conectados. Y hoy, más que ayer, nos conectamos para estudiar juntos la Biblia, como familia de Centro Bíblico El Camino. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Para mí siempre es un hermoso privilegio el que Dios me da, poder compartir su palabra. Y hoy que estamos llegando al final de un año, pues qué mayor privilegio poder finalizarlo juntos. Así es que vamos a despedir este año. Seguramente algunos se sentirán de alguna manera dolidos por algo que sucedió, por algo que se perdió, otros contentos porque vinieron nuevas alegrías. De todas maneras, mis hermanos, el Señor siempre fue fiel. Y lo estuvimos leyendo en estas alabanzas que estuvimos entonando hoy. Cada una de ellas nos recordaba la fidelidad del Señor y la felicidad de nosotros de ser el recipiente en el cual esas promesas son vertidas. Muy bien. Mis hermanos, ¿alguno de ustedes ha escuchado la historia de la mujer más fea del mundo? Mary Ann Bevan fue conocida como la mujer más fea del mundo, pero cuando uno conoce su historia, definitivamente no puede llegar a la conclusión de que esta mujer debiese estar en el top 10 de las personas más extraordinarias del siglo XX, si es que acaso esa lista existiera. Mary Ann era una hermosa mujer que nació en Inglaterra en 1874. Durante sus años de juventud, ella estuvo trabajando y sirviendo como enfermera. Luego se casa y tiene 4 hijos, pero poco después de que ella contrajo matrimonio, empieza a presentar signos de una enfermedad que se llama acromegalia. La acromegalia es una enfermedad crónica, linfática, que se produce porque la hormona del crecimiento, la glándula que segrega las hormonas del crecimiento, empieza a trabajar de una manera anormal durante la edad adulta. Y lo que hace la acromegalia es que hace crecer los huesos y los tejidos blandos del cuerpo. En el caso de Mary Ann, fue notable el crecimiento de su rostro y también el crecimiento de sus extremidades. Pero ella continuó con su vida, continuó con su familia, continuó con sus hijos, continuó con su esposo. Pero llega un momento en que el esposo fallece y obviamente el sustento que él proveía a su casa se termina. Cuando termina también el apoyo de la familia, Mary Ann se ve acongojada, agobiada por las deudas que van creciendo y también por las necesidades que van aumentando conforme sus hijos van creciendo. Así que Mary Ann, en 1931, toma la decisión de participar en un humillante concurso de belleza, patrocinado y organizado por una revista de Inglaterra que se llamaba The Daily Mirror, y este concurso se llamaba La mujer más fea del mundo. Así que ella se inscribe, participa y gana. Ella gana el ofensivo título de la mujer más fea del mundo. Así es que pues recibe algo de dinero por eso y luego hay un circo que la contrata y la lleva por diferentes ciudades de Inglaterra. Y la gente llega al circo y la va a ver, se ríe de ella, se burla de ella, la humilla. Pero todo esto lo hacía Mary Ann porque quería darle a sus hijos un mejor estilo de vida. Finalmente Mary Ann muere en 1933 a la edad de 59 años. Hoy día, Mary Ann es recordada como la persona con acromegalia más famosa del siglo XX, pero
la verdad es de que lo más importante es que su legado permanece como un ejemplo de valentía y de abnegación, por haber tenido el valor y por haber tenido esa seguridad en sí mismo y someterse a ese escarnio de la gente con tal de poder sacar a sus hijos adelante. Generalmente, cuando nosotros queremos cambiar un estilo o un modo de vida de otra persona, algunas lo que hacen es que buscan estos ejemplos. Pueden ser un buen ejemplo o puede ser un mal ejemplo. Lo importante es que son tan impactantes que de alguna manera pueden ayudar a modelar la vida de otros. Pero hay algunos modelos que vienen a nuestra vida de manera natural, sin que nosotros los busquemos, sin que nosotros los pidamos. Por ejemplo, nuestros padres. Los padres son modelos de los hijos. Los hijos mayores se convierten en modelo de los hijos más pequeños, y los hombres y mujeres mayores de la iglesia debiéramos ser modelo de los más jóvenes, de los jóvenes y de las señoritas. Y de eso precisamente es que vamos a hablar el día de hoy. Hay un modelo muy especial, hay un modelo perfecto, que no tiene comparación. Ese modelo tiene por nombre Jesús. En Jesús nosotros podemos conseguir el modelo perfecto. Él tiene el ejemplo perfecto de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, mansedumbre y templanza. Así es que quiero pedirles por favor que abran sus Biblias y busquemos la primera epístola del apóstol Pedro, y vamos a estar leyendo los versos 13 al 17. Voy a pedirles que se pongan en pie una vez más, por favor. Primera Pedro, capítulo 1, versos 13 al 17. Yo estoy leyendo de la Biblia de las Américas. Usted puede seguirme con su vista, por favor. Por tanto, preparen su entendimiento para la acción. Sean sobrios en espíritu. Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está: sean santos, porque yo soy santo. Y si invocan como Padre aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, condúzcase con temor durante el tiempo de su peregrinación. Oremos, mis hermanos. Bendito Dios que estás en los cielos, reconocemos tu grandeza, reconocemos tu paciencia, reconocemos tu misericordia en estos 365 días del año 2023 que termina en unas pocas horas, Señor. Gracias porque has estado presente, gracias porque en nuestra necesidad y en nuestra aflicción tú has sido nuestro consuelo y también has sido nuestra alegría en esos momentos felices. Hoy te pedimos, Padre Santo, que bendigas esta reunión, esta última reunión del 2023, y que seas tú, Padre, a través de tu Santo Espíritu, quien hable a cada uno de los corazones de acuerdo a su necesidad. En tus manos encomendamos esta palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Si usted se dio cuenta, este verso 13 empieza con dos palabras muy particulares: por tanto. Cuando usted esté leyendo su Biblia y encuentre esta frase, por tanto, tome en cuenta de que se le está haciendo una advertencia que antes de eso hay algo importante que usted tiene que entender, que usted tiene que comprender para saber por qué se está diciendo lo que sigue y por qué es tan importante lo que sigue. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen de por qué Pedro dice acá en el verso 13, por tanto. Y ese pequeño resumen nosotros lo vamos a encontrar precisamente en
los primeros versículos de esta primera epístola de Pedro. Recordemos que cuando Pedro envía esta carta, se la está enviando a aquellos hermanos que están dispersos en lo que él conoce como parte del mundo, a la gente que está dispersa en Roma, y esta dispersión ha sucedido como consecuencia de la persecución que Nerón ha hecho a los creyentes, a los cristianos de aquella época. La persecución que Nerón inicia en los años 64 y 67 fue muy severa en Roma y sus alrededores, aunque en el resto no fue tanto. Sin embargo, la gente tenía como ejemplo lo que Nerón estaba haciendo y entonces buscaban cualquier pretexto para poder volcarse en contra de los cristianos y perseguirlos también. Los mártires, usted recordará, fueron innumerables. Se les asesinó de la manera más cruel y a veces utilizando muy refinados métodos de tormento. Fueron crucificados, fueron arrojados a las fieras en los anfiteatros. A algunos los envolvían en pieles frescas de animales recién desollados y los arrojaban a los perros para que los perros los devoraran. Y en algunos otros casos estos cristianos eran utilizados como antorchas vivientes para adornar los jardines de Nerón. Parecía como si el diablo estuviese tratando de devorar a esa iglesia naciente como si fuese un león rugiente. De hecho, en el capítulo 5 también de Pedro, más adelante, Pedro se los advierte porque él sabe que toda esa maldad que se está gestando, que se está moviendo, tiene alguien que la está organizando. Y Pablo les dice: sean de espíritu sobrio, estén alerta, su adversario el diablo anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Así es que la prueba era fuerte, la prueba era seria. Y aquella iglesia que apenas estaba empezando se estaba viendo atormentada con eso, pero lo importante era que esta iglesia, aunque estaba empezando, estaba creciendo a pasos agigantados. Entonces el escenario, mis hermanos, no era nada halagüeño para aquellos hermanos. De tal manera que algunas palabras de aliento, pues creo que le caerían bien a los cristianos que estaban sufriéndolo. Y es por eso que Pablo, en los primeros 12 versículos de este capítulo 1, hace una exposición doctrinal muy amplia, pero en pocas palabras. Y yo quiero resumirles a ustedes lo que él les decía a estos hermanos. Miren, ustedes no deben olvidar que son expatriados, que son extranjeros y que están viviendo lejos de su hogar. Pero Dios, en su gran misericordia, los ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Estoy parafraseando y resumiendo lo que dicen estos versículos. Además les dice, los hizo herederos de una herencia incorruptible, inmaculada, que no se marchita y que está reservada en los cielos para ustedes. Reconoce que aunque ellos pueden ser afligidos con diversas pruebas, estas pruebas son importantes porque van a templar su fe. Y va a llegar un momento en que esa fe va a ser más valiosa que el mismo oro, porque a través de ella podrían acceder a la salvación de sus almas. Habían pruebas, sí, les dice Pedro, pero tomen en cuenta que ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que Él mismo les ha preparado. En resumen, Pedro les está diciendo, recuerden que son expatriados, elegidos, renacidos, herederos, probados sí, pero también son guardados. Lo importante que nosotros podemos ver en estas palabras de aliento que Pedro está dando es que, si bien es cierto, fueron escritas originalmente para aquellos hermanos que las necesitaban, también tienen vigencia por extensión para los hermanos de Centro Bíblico El Camino. Sí, también son palabras de aliento para usted y para mí. Entonces, habiendo recordado ya esto, habiendo hecho este pequeño preámbulo, ahora ya podemos entender el por qué
Pablo decía por tanto, o sea, ya comprendieron esto, entonces, por tanto, preparan su entendimiento para la acción. Sean sobrios en espíritu, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Quisiera hacer un poco de hincapié en esta primera frase: preparen su entendimiento para la acción. Reina Valera, ustedes recordarán que dice en esta primera fase: ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ahora, esta frase es una figura alegórica a la vestimenta que utilizaban los hombres en aquellos tiempos, y de hecho todavía en el Medio Oriente la utilizan. Recordarán ustedes de que eran unas ropas flojas. Los hombres vestían una túnica que era semejante a un vestido, y que cuando necesitaban tener algo de acción, necesitaban moverse con ligereza o tener algún trabajo rudo, entonces tenían que ceñir los lomos de sus vestiduras, tenían que ceñir, sus vestiduras. Voy a tratar de comentarles o de explicarles a ustedes cómo lo hacían, pero necesito que usted me ayude utilizando su imaginación, ¿verdad? Ellos tenían una túnica larga, floja, extensa. Entonces, si ellos necesitaban hacer algo que necesitara algo de agilidad, lo que hacían era que arremangaban su túnica, la llevaban hasta la rodilla y luego jalaban para acá el exceso de tela, ¿verdad? Una vez la tenían ahí, la juntaban y la pasaban detrás entre las piernas, y cuando la levantaban hacia arriba quedaba aquí al frente una especie como de pantaloneta, ¿verdad? Y luego entonces, si tenían un cinto, la metían en ese cinto y ahí la sujetaban con mayor fuerza. Si no tenían un cinto, lo que hacían era dividían en dos esa tela, la pasaban al frente, la amarraban con un nudo y la apretaban. Y entonces ya estaban listos para la carrera, estaban listos para la pelea, estaban listos para el trabajo que ellos tuvieran que hacer. Cuando algunas veces los varones estamos por salir al trabajo y de pronto la esposa dice: necesito por favor un garrafón de agua salvavidas en el dispensador. Entonces, bueno, no podemos decir que no. Nos quitamos el saco, nos arremangamos la manga y le echamos ganas. Entonces, si usted me entendió esto, es porque esta es la forma coloquial en que nosotros lo decimos. Nos arremangamos las mangas y le echamos ganas. Y entonces, esta expresión en aquel tiempo era muy conocida y era muy reconocida respecto a lo que se estaba tratando de decir. Entonces, mis hermanos, a esto se refería con ceñir los lomos de vuestro entendimiento. En estos tiempos, usted no me dejará mentir, en los que se está dando tanta importancia a las teorías y a los métodos para cultivar y para desarrollar la mente, yo creo que no podría encontrarse un mejor consejo que el que podemos encontrar acá. Nada más sugerente de que ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ahora, mis hermanos, pregunto, ¿cómo preparamos nosotros nuestro entendimiento para la acción? ¿Cómo ceñimos nuestro entendimiento? Sencillo, lo hacemos pensando. Dios no nos hizo a nosotros autómatas, sino nos hizo seres pensantes, y de ninguna manera Él querría limitar nuestro intelecto, porque Él está esperando que nosotros sepamos controlar ese pensamiento, que seamos nosotros quienes lo gobernemos y que no sea, por el contrario, nuestros pensamientos o nuestro entendimiento quien nos gobierne, porque si eso sucede, entonces estamos en un serio problema. Ceñid los lomos del entendimiento, mis hermanos, es una referencia a los procesos de pensamiento, que son razonar, entender, reflexionar. Y estas actividades para hacer justicia cada día son practicadas con menor frecuencia. Pero son estas actividades aplicadas a la palabra las que van a hacer nuestra mente
pronta para reaccionar, van a hacer nuestra mente más fuerte y van a hacer que nuestra mente esté abierta y despierta. Hace unos meses, 2, quizás 3, no recuerdo con exactitud, leí un artículo en Prensa Libre, de esos artículos que salen para el fin de semana. Y este artículo decía de que cada día las personas piensan menos. Decía de que el intelecto del ser humano está siendo limitado por la tecnología. Hacía referencia un poco a Facebook, decía, cuando Facebook empezó, toda la gente estaba metida en Facebook y estaba leyendo noticias y de las cosas a las que quisieran enterarse. Pero hoy en día la gente está metida en un torbellino de ideas, en un torbellino de actividades y no tiene tiempo ni siquiera para leer el Facebook. Entonces, lo que está haciendo ahora la tecnología es poner en la mente y al alcance de cada quien imágenes. Y empezamos a ver imágenes, a aprender imágenes, a estar viendo esos famosos reels o videos cortos, ¿verdad? Yo no sé si alguno de ustedes viaja en transporte público o está, por ejemplo, sentado en una sala de espera de un hospital, de una clínica o de una empresa esperando algo, y usted puede ver a la mayoría de gente, ¿verdad? Ellos están en esta actitud. Se sientan y siguen. ¿Y qué están haciendo? Es increíble, mis hermanos, pero en apenas 15 minutos de estar haciendo eso, ellos se enteran de 500 cosas que están pasando en el mundo. Y entonces resulta de que los estrategas del marketing saben por dónde entonces ahora llegar y meterse en la mente de la gente. Y es así como empiezan a generar nuevas ideas, a promocionar nuevos productos, pero ¿sabe qué? No solamente son los estrategas del marketing. Hay alguien más que está feliz con esa actitud nuestra y está utilizando para estar bombardeando nuestra mente con imágenes y esos famosos videos cortos. Albert Einstein tenía una preocupación respecto a la tecnología y se refirió a eso y lo hizo de una manera bastante dura. Yo no se la voy a decir, pero si usted es como yo, que no le gusta quedarse con la duda, pues lo invito a que lo busque en internet y ahí va a encontrar lo que él decía. Pero lo que yo sí le voy a decir, mi hermano, es que si no dedicamos tiempo a pensar, a razonar, a entender y a reflexionar, entonces ya empezamos a perder las batallas en contra del mundo, aún antes de empezarlas. Si no nos preparamos para reaccionar con agilidad y fuerza ante los embates del mundo, mis hermanos, Satanás nos va a devorar como león rugiente. Otra forma de ceñir nuestro entendimiento es a través del conocimiento. ¿Puedo preparar acaso yo mi entendimiento si no tengo conocimiento? Yo creo que es imposible. Un conocimiento perfecto, un entendimiento perfecto viene a través de un conocimiento perfecto. ¿Y dónde podemos nosotros encontrar ese conocimiento perfecto? Acá, en su palabra. Estamos tratando de ayudar y por esa razón es que hemos empezado a trabajar en estos proyectos de leer la Biblia juntos, pero el esfuerzo está aquí y cada quien tiene que hacer su parte. Tristemente, usted puede encontrar multitud de gente, multitud de creyentes que siguen viviendo basado en acciones y en convicciones que andan sueltas como esa ropa, que no tienen sustento, que no tienen sustancia, simplemente porque quizás piensan de que vivir un cristianismo light, sin mucho compromiso, sin mucha profundidad, es mucho más cómodo. Estamos llegando a las puertas del año 2023. ¿Qué le parece si el 2024 nosotros agregamos
en esa nuestra lista que generalmente hacemos de nuevos propósitos, agregamos un propósito más, el de preparar nuestro entendimiento para la acción, el de ceñir los lomos de nuestro entendimiento. Sería fabuloso que nosotros estemos comprometidos con esto y estemos listos para la carrera del 2024, para la pelea del 2024, que estemos listos para servir al Rey como Él lo demanda y como Él se lo merece. A medida que enfrentamos estas pruebas y estos desafíos en nuestras vidas, es importante recordar también, nos dice Pedro, que nuestra esperanza no se encuentra en las cosas temporales de este mundo. No está en el dinero, no está en el trabajo, no está en las amistades. Por supuesto, son buenas, nos ayudan, no está mal, pero tampoco es la base de nuestra esperanza. La base de nuestra esperanza es la promesa de vida eterna en Cristo Jesús. Y esta esperanza debe ser nuestra motivación, debe ser lo que nos mueva en este 2024. Vivir una vida santa y obediente a Dios, como hijos obedientes, que no se conforman a los deseos que antes tenían en su ignorancia, dice el verso 14. Ahora, este otro verso, este versículo, lo que hace es que nos está diciendo de que la renuncia a nuestros deseos originales, a nuestros deseos basados en la carne, es primordial si nosotros queremos abrazar la santidad. Nadie de los que estamos aquí se deja su ropa vieja cuando llega el cumpleaños y hay un estreno que vamos a presumir, ¿sí? Nos quitamos esa ropa vieja y nos ponemos nuestro saco nuevo, nuestra camisa nueva, nuestro pantalón nuevo. El agricultor, cuando va a empezar su trabajo en la agricultura, lo primero que hace es remover toda esa hierba mala, remover los espinos y los abrojos, para que cuando él siembre, la cosecha sea verdaderamente productiva. Algo que nos deja ver el verso 14 es que donde permanece el amor a cualquier pecado, a cualquier deseo pecaminoso, no hay definitivamente un verdadero amor a Dios, ni crecerá tampoco ahí mientras el pecado esté arraigado. El amor a Dios y el amor al pecado, por pequeño que sea este pecado, son totalmente incompatibles el uno con el otro. Es algo así como la luz y la oscuridad. Cuando usted entra a una habitación sin ventanas, está vacía, está cerrada y hay un foco y hay un interruptor, usted cierra la puerta y usted se queda en total oscuridad. ¿Y qué pasa cuando usted levanta el interruptor? La luz se enciende y ¿qué pasa con la oscuridad? Desaparece. Y si hacemos el ejercicio inverso y apagamos ese interruptor, la luz desaparece y las tinieblas vuelven a reaparecer. Así, mis hermanos, es el corazón del hombre como esa habitación, donde la luz y las tinieblas no hay manera que existan, no hay manera que coexistan. O está una o está la otra. Y creo yo que eso es algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta y empezar a vivir una vida entregada y consagrada al Señor. Como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Ahora, si usted nota, esto no es una recomendación, esto no es una sugerencia, esto no es ni siquiera una advertencia que Dios está haciendo, esto es una orden. ¿Y una orden para qué es si no es para cumplirla? Cuando yo estaba leyendo esta parte y estaba pensando en que esta es una orden, estaba recordando, usted quizás alguna vez ha visto alguna reunión o alguna ceremonia protocolaria donde hay militares y hay civiles, ¿verdad? Cuando entra la bandera, el que está
al mando de la tropa, grita: atención firmes, saludo 1. ¿Y qué hacen los militares? Porque es una orden y simplemente la cumplen. Pero el resto de gente civil, ¿qué hace? No lo toma como una orden, lo toma como algo opcional. Si quiere lo hace, si quiere no lo hace. Y en el mejor de los casos, aquellos ya entrados en años como yo y que estuvimos recibiendo todos los días lunes nuestra clase de civismo, quizás se pongan de pie y hagan saludo. Los demás, pues no es una orden para mí. Así es esto, mis hermanos. Es una orden para nosotros los que decimos que somos cristianos, que somos hijos de Dios. Ahora, si este es un mandamiento para vivir en santidad, ¿en qué debemos ser santos? Santidad en todas las cosas. Eso es lo que dice: como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Y cuando hemos comprendido esto, entonces no se vale preguntar: ¿en qué tengo que ser santo? ¿Con quién debo ser santo? ¿Cuándo debo ser santo? Debo ser santo en todo, con todos y en todo momento, porque eso es lo que me dice la palabra. Porque Dios, aquel que me llamó, también es santo, porque Dios es santo en todos sus caminos y en todas sus obras. La santidad es un concepto fundamental en la vida del cristiano y ocupa un lugar central, primordial en la Biblia. Usted ve que en la Biblia, cada momento, Dios está llamando al hombre a la santidad. ¿Por qué razón? Porque Él es santo. Porque si usted no conoce la santidad de Dios, entonces no puede decir que conoce a Dios. Porque Dios es santo. Esa es la naturaleza de su expresión. La santidad es esa conexión íntima con esa naturaleza de Dios. La Biblia nos revela que Dios es santo en todas sus acciones. Él es perfecto y separado del pecado. Y nosotros, como sus hijos y como sus hijas, estamos llamados también a tener una vida en santidad. Desde el primer momento en que nosotros hemos creído en el Señor y le hemos aceptado como nuestro Salvador, algo sucede en nuestro interior. ¿No se da cuenta que cuando hacemos algo que no está de acuerdo a la voluntad de Dios, esa acción empieza a hacernos cosquillas adentro y es una culpa que está ahí, y no importa si el pecado es muy pequeñito, lo que quiere es salir, porque esa santidad nos mueve a eso. Haciendo otra analogía, la santidad viene a ser a la vida espiritual como la salud a la parte física del ser humano. ¿Cuántos de ustedes no les gusta ser saludables, ¿verdad? Llegar a una edad adulta y ser fuertes? Yo creo que a nadie le gusta estar enfermo, y a nadie le gusta estar postrado en una cama, a nadie le gusta sentir debilidad. Entonces la santidad es a nuestro espíritu, a nuestra parte espiritual, lo que la salud viene a ser a la parte física nuestra. Pero la santidad, mis hermanos, es una decisión que usted y yo tenemos que tomar cada día. La santidad es una decisión que va a marcar la diferencia de lo que somos, de lo que creemos, de en qué pensamos y de lo que decimos. La santidad es lo que va a marcar nuestra diferencia con el resto del mundo. Es lo que nos define a nosotros como cristianos. La santidad no es algo que podamos negociar, ¿verdad? La santidad está ahí o no está allí. ¿Le gustaría a usted sentir, por ejemplo, cuando está en momentos de agonía, en momentos de desesperación, que el Espíritu Santo le acompañe y le consuele en cada momento?
¿Le gustaría a usted sentir que cuando usted está pensando en tomar una decisión, el Señor Jesús puede hablarle, susurrarle al oído y decirle, no, hijo, por ahí no es? Entonces, la fórmula es sencilla: hay que ser santos. Hay personas que se consideran buenas y aún así andan buscando de alguna manera tener algún pecado pequeño en su vida, porque eso los hace identificarse con el mundo en el que viven, los hace identificarse con el grupo al que pertenecen. Le comento, yo he tenido o me he visto en la necesidad de compartir espacios de trabajo con personas que dicen o que creen en que, y seguramente usted lo ha escuchado, que el que peca y reza, empata. Qué patético pensamiento, deprimente. Y qué engañados están, porque no se dan cuenta de que lo que sucede es que aún siguen viviendo esclavos del pecado. Pero así son. La santidad implica vivir de acuerdo con los principios de Dios que Él ha establecido en su palabra. No se trata de seguir un listado de reglas, esto lo puedo hacer, esto no lo puedo hacer. Es una actitud de vida delante de Dios. Y esta actitud de vida será la que va a ir transformando nuestros corazones, nuestras mentes y nuestras acciones. Porque escrito está: sean santos porque yo soy santo. ¿Por qué se nos exige ser santos? La respuesta está ahí mismo: porque Dios es santo. Y es que resulta que la santidad es el reflejo mismo de la naturaleza de Dios, quien es perfecto, puro y santo en todo su ser. La santidad, mis hermanos, usted puede manifestarla en su pensamiento, en las cosas que hace, en las cosas que dice. En eso se ve la diferencia, en eso se ve la santidad del cristiano. La santidad es un proceso continuo que va transformando nuestras vidas cada vez más cerca de la imagen de Cristo Jesús, siempre y cuando permitamos que el Espíritu Santo haga ese trabajo. Ahora, cabe la pregunta: ¿habrá de ser nuestra santidad un atributo personal como la santidad de Dios? Bueno, no, porque Dios es absolutamente perfecto y nosotros, por más que nos esforcemos, jamás vamos a poder alcanzar ese estado mientras vivamos en este mundo. Pero aunque usted y yo seamos simples mortales, con la ayuda del Espíritu Santo somos capaces de crecer y madurar. ¿Qué le decía el apóstol Pablo a los corintios? En el capítulo 11, sean imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Qué nivel el de ese Pablo? ¿Y nosotros por qué no? ¿Verdad? ¿Acaso no es el mismo Dios el que nos fortalece? ¿Acaso no es el mismo Espíritu Santo el que nos edifica y el que nos transforma? ¿Ha visto usted un bebé en una cuna? ¿Verdad? Qué tierno se ve. Y está bien que el bebecito esté ahí en la cuna y que llore y que no sepa qué es lo que está pasando a su alrededor. Pero si los años pasan y este bebé, con todas sus facultades mentales y físicas, después de 15 años, sigue estando en la cuna o sigue queriendo estar en la cuna y sigue pensando como ese bebé y sigue diciendo lo mismo que diría ese bebé, yo creo que ahí hay algo que está radicalmente mal. Lo mismo sucede con el cristiano. En el caso de este bebé, la misma naturaleza va a hacer que pase de ser un bebé a ser un niño, luego a un adolescente, luego a un joven, luego a un adulto. Y de la misma forma, un cristiano va evolucionando y va perfeccionando su relación con Dios. Va haciendo más perfecta esa santidad que Dios le ha permitido tener. Pero yo no sé, a mí me ha tocado conocer a algunos cristianos que han recibido al Señor
hace 10 años y que siguen actuando y que siguen pensando como 10 días después de que fueron convertidos. Así como aquel bebé después de 15 años está mal, yo creo que también quien piense de esa manera, quien actúe de esa manera, necesitará por ahí revisar qué es lo que está pasando. Posiblemente esté pasando por alto el propósito que Dios tiene para su vida y el propósito de que Dios lo haya integrado al cuerpo de Cristo. Sed santos porque Él es santo implica que debemos esforzarnos cada día por apartarnos del pecado y vivir conforme la voluntad de Dios. No podemos permitir que las influencias del mundo nos aparten de esa santidad, de ese llamado al que Dios, valga la redundancia, nos ha llamado a cada uno de nosotros. Pedro motivaba a los cristianos y les recordaba que eran expatriados, que eran elegidos, que eran renacidos, que eran herederos, que eran probados sí, pero también guardados. Y que por eso debían preparar su entendimiento para la acción, por eso debían ceñir los lomos de su entendimiento y por eso debían ser santos en toda su manera de vivir. ¿Ha visto usted que todo aquel, o ha escuchado que todo aquel que se dice creyente, cuando ora o reza, no importa de qué religión sea, siempre se dirige a Dios y se refiere a Él como Padre? La verdad es de que creo de que únicamente aquellos que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo podemos tener la conciencia y podemos tener el concepto completo de lo que es ser adoptados como hijos de Dios. Estoy terminando y quiero preguntar algo. ¿Cuántos de ustedes tienen la plena convicción de que son hijos de Dios? A ver, levanten su mano. Como si no les da pena. Sí, eso quería ver. Bájela, por favor, porque ahora quiero decirle algo. Si usted invoca a Dios como Padre, aquel que imparcialmente juzga, según la obra de cada uno, condúzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. Y aquí la frase, aquel que imparcialmente juzga, significa que Dios juzga sin favoritismos. No se haga ilusiones, mi hermano. Dios no tiene hijos preferidos, tampoco tiene hijos mimados y tampoco tiene hijos consentidos. Él va a juzgar con justicia y equitativamente la vida y la obra de cada uno de los cristianos, de cada uno de aquellos que decimos y que afirmamos ser hijos de Él. La intención de Pedro en este versículo no es generar miedo, sino ponernos a nosotros sobre aviso y ponernos en conocimiento que Dios no solamente es nuestro Padre, que Dios es juez de todas las cosas que ha creado. Esto no tiene nada que ver con la salvación, por supuesto, usted lo sabe, ¿verdad? Sino que está totalmente relacionado con la clase de vida que un cristiano está viviendo en esta tierra. El hecho de que Dios vaya a juzgarnos no debiese traer temor a nuestra vida, sino por el contrario, debe impulsarnos a ser sensatos y a dedicar atención en la forma como nosotros estamos viviendo nuestra vida como cristianos en esta tierra. Creo que este es un buen propósito para el año 2024. Pedirle a Dios que nos ayude a preparar nuestro entendimiento, que nos dé el conocimiento, que nos permita pensar para reaccionar de manera ágil y con fuerza ante los embates del mundo. Creo que no hay mejor manera de recibir un nuevo año. Voy a pedirles que se pongan de pie, por favor. Vamos a orar. Oremos. Bendito Dios que estás en los cielos. Definitivamente, llegar a un fin de año siempre nos hace pensar en aquellas cosas que sucedieron,
en aquellas cosas que nos propusimos el primer día de enero y que no cumplimos y que quizás lo traeremos al siguiente año. Pero también nos hace pensar en aquellas cosas que logramos y aquellas cosas que no pudimos lograr, en aquellas bendiciones que llegaron a nuestra vida como un motivo de alegría, pero también aquellas bendiciones que llegaron a nuestra vida provocando algún dolor. Sabemos y reconocemos, Padre, que es la manera como tú pruebas nuestro carácter, sometes nuestra fe y nuestra santidad al gimnasio de la vida para hacernos cada vez más fuerte. Yo quiero pedirte, Señor, y quiero rogarte y quiero encomendar en tus manos la vida de cada uno de mis hermanos de Centro Bíblico El Camino, los que están acá presentes y aquellos que nos ven por la plataforma de Facebook. Que tú, Señor, les des la sensatez de vivir una vida conforme a tu voluntad. Que les des la seguridad de saber que cuando se dirigen a ti, pueden hacerlo como un padre, como un hijo o como una hija lo hace como un padre. Y que tú, como Padre amoroso, responderás a nuestras peticiones con un sí y quizás algunas veces con un no. Gracias, Padre. En tus manos encomiendo la vida de cada uno de mis hermanos, encomiendo mi vida, encomiendo nuestras agendas para el 2024, nuestros propósitos, de que el centro, Señor bendito, sea siempre tú. Que nuestro trabajo sea cristocéntrico, que nuestra familia sea cristocéntrica, que todas nuestras actividades giren en torno a ti, bendito Jesús. Quédate con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús pedimos esto. Amén. Muy bien, mis hermanos, quiero leer así de pie. No nos sentemos ya, vamos a despedirnos, pero quiero leer Efesios 6, 11 y 12, y con esto quiero despedirnos. Vamos a leer desde el verso 10. Dice: por lo demás, fortalezcanse en el Señor y el poder de su fortaleza. Revístanse con toda armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de las tinieblas, contra las fuerzas espirituales, la maldad y las regiones celestes. Mis hermanos, la guerra es así. La guerra es la guerra, y porque el año termina y empieza uno nuevo, no hay tregua. Usted y yo estamos en guerra, una guerra espiritual, y necesitamos fortalecernos. Decía Sun Tzu, el autor del Arte de la Guerra: conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo, y saldrás triunfador en 1000 batallas. La Biblia es bastante extensiva y nos explica cómo es nuestro enemigo, para que no nos sorprenda. Pero también nos corresponde a nosotros saber cómo somos nosotros. Porque si nosotros nos conocemos, sabemos cuáles son las fortalezas que Dios nos ha dado, pero también sabemos dónde estamos débiles y dónde podemos acercarnos a Dios y pedirle que fortalezca esos puntos que son vulnerables, de tal manera de que seamos dignos de recibir esa herencia incorruptible. Seamos dignos de llevar ese título de hijo de Dios, recordando que debemos vivir nuestras vidas con temor reverente hacia Dios, reconociendo de que aún siendo cristianos, Él va a juzgar nuestra manera como vivimos nuestra vida cristiana. Estamos despedidos, mis hermanos. Que Dios les bendiga, que Dios les permita terminar una noche y un año con mucha bendición. A usted y a usted que nos ve allá en Facebook, que Dios les bendiga y que el año que viene sea venturoso y lleno de muchas bendiciones para ustedes. A donde quiera que vayas y donde quiera que estés, mantente conectado con Dios. Y también conéctate con nosotros a través de nuestras redes sociales. Hasta pronto.